Bienvenidos al podcast de Centro Eleya, Actividades Psicológicas. Conferencia inaugural, impartida por la doctora Elena Ortiz. Durante las Jornadas Clínicas 2021, el trauma social, familiar, subjetivo. Me da mucho gusto saludarlos, soy Gabriel Espíndola y me alegra presentar la ponencia inaugural a cargo de la doctora Elena Ortiz, denominada El trauma y el escenario psíquico. Voy a permitirme leer las semblanzas de la doctora Elena Ortiz para que demos inicio con las presentaciones. Elena Ortiz es doctora en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya. En esta institución es docente y supervisora en la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en clínica psicoanalítica. Además, forma parte del equipo de coordinación de este último. Asimismo, es colaboradora en el libro Las perspectivas del psicoanálisis, publicado por Paidós, autora de La mente en desarrollo, reflexiones sobre la clínica psicoanalítica, editado por la misma casa, y de Donald Meltzer, Vida onírica, de editorial Analytique. Tiene más de 20 años de experiencia en la clínica psicoanalítica con niños, adolescentes y adultos. Les agradezco a todos su presencia y los invito a participar con sus ideas y experiencia en pos de construir una comunidad intelectual y profesional tanto sólida como solidaria. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Buenos días a todos. Queremos darles la bienvenida nuevamente, como dice Gabriel, al Centro Eleya. Estas jornadas son particularmente significativas para todos los que conformamos Eleya. Cuando la pandemia se disparó, nos cuestionamos, igual que el resto del mundo, sobre aquello que se podría sostener o no en el contexto del confinamiento. Compartimos el temor y la duda de si nuestra actividad docente y nuestra práctica clínica con pacientes podría mantenerse. Hoy, a más de un año del comienzo de la pandemia, valoramos quizá más que nunca nuestra profesión. Los maestros que formamos parte del Centro Eleya tenemos la fortuna de dedicarnos a dos apasionantes y nobles tareas, la enseñanza y la clínica psicoanalítica. Ambas disciplinas que no solo sobreviven, sino que se han fortalecido en estos difíciles momentos. La restricción, paradójicamente, se convirtió en una oportunidad de apertura y crecimiento. Las crisis son así, suelen empujarnos a reflexionar sobre lo fundamental, también a cuidar aquello que es fundamental. En este duro año, el interés por lo fundamental de la transmisión docente y la valoración por la especificidad de nuestro método clínico han sido baluartes que nos apuntalan, que nos sostienen. Es por esto que con profundo cariño y agradecimiento deseamos dedicarles estas jornadas al doctor Norberto Blechmar y a la doctora Celia Lieberman, fundadores del Centro Eleya y de quienes hemos recibido el precioso legado de la docencia y la práctica clínica. Eleya, como Gabriel decía, se ha vuelto un referente para aquellos interesados en estudiar temas de psicología y de psicoanálisis de primer nivel. Desde hace 30 años, Eleya se distingue por estar a la vanguardia en la investigación y en la enseñanza de temas relacionados con la salud mental. Una mirada contemporánea y plural nos distingue también, un compromiso comunitario y un interés por poner la riqueza del pensamiento psicoanalítico al servicio de la sociedad en varios ámbitos. En Eleya se desarrolla una modalidad pedagógica y didáctica
donde ideas de alta sofisticación científica se transforman en un conocimiento útil para el quehacer clínico cotidiano con los pacientes. Dentro de este marco y dentro de este contexto, las jornadas representan ya una tradición y también quizá uno de los momentos más significativos para nuestra comunidad. Cada 2 años, el equipo de maestros, de coordinadores, la administración de Leia, todo el equipo logístico y de promoción, nos damos a la tarea de concentrarnos en conformar un evento de la más alta calidad académica. Estos 2 días de trabajo, como ahorita Gabriel muy bien explicaba, conllevan el esfuerzo de meses de planeación. Le quiero agradecer su apoyo y su compromiso a mucha de la gente que no aparecerá frente a cámaras, están, digamos, detrás de bambalinas, pero son esenciales para el éxito de este evento. El equipo administrativo y de promoción, Erin Arana, Marlene Mercado, Alejandro Mariles, Alejandra Martínez, entre otros, con mucha eficiencia y con mucha capacidad, fueron organizando y resolviendo muchos de los detalles logísticos que implica organizar un evento de esta magnitud en condiciones que por la pandemia representaron para todos retos no imaginados. A Gabriela Ruiz, Antonieta Rosas, por su esmerada y cuidadosa forma de embellecer nuestros textos, nuestras presentaciones. También agradezco al equipo de maestros y alumnos que se dedicaron con esmero a traducir y sintetizar textos pertinentes y contemporáneos para hacérnoslos llegar a todos los ponentes y comentaristas. Sin este fundamental apoyo de revisión bibliográfica, sería imposible lograr la actualización en los temas que nos competen en cada jornada, porque hay una gran cantidad de material que se publica constantemente a nivel mundial. Se necesita un equipo muy comprometido para ponernos al día. Uno de los desafíos que la jornada en línea implica es hacer contacto con el público. Tendremos varias actividades interactivas donde recibiremos preguntas y comentarios de la audiencia. Esto lo lograremos gracias al equipo de monitores, que son maestros y alumnos entusiastas que nos ayudarán a recibir sus participaciones para que éstas puedan ser incluidas en los espacios de diálogo abierto, en las actividades que están diseñadas para eso. La tutela y la coordinación de esta empresa que describo ha estado a cargo de Marta Puig y de Gabriel Espíndola, a quienes agradezco su constante disposición, su extraordinario compromiso y su guía en estos meses de arduo trabajo. Agradezco a todos los ponentes, mis colegas, amigos, que aceptaron con motivación y empeño participar en este evento, que es una fuente tanto de conocimiento como de inspiración para todos en el Leia. Y por supuesto, muy especialmente, a mis compañeros de comisión, Gabriela Cardós, Nadeza Berjón y Cristóbal Barú, por su incansable entrega a la tarea. Tristemente, el tema de estas jornadas 2021 es actual. Tiene que ver, por supuesto, con el impacto que la pandemia acarrea, pero también tiene que ver con una condición universal, que es el enfrentamiento con experiencias que pueden resquebrajar a una persona. El título de la jornada, el trauma social, familiar, subjetivo, responde a la amplitud que el término trauma conlleva. Situaciones como los servicios médicos rebasados, las pérdidas masivas de vida, el temor grupal a enfermar, la crisis económica que la pandemia acarrea, la inseguridad que golpea a nuestro país, la violencia contra las mujeres, entre otras, bien pueden ser consideradas situaciones traumáticas colectivas. Y dependiendo de una multiplicidad de factores, estas situaciones pueden terminar constituyendo también traumas personales, subjetivos.
A lo largo de estos 2 días de trabajo, penetraremos en el estudio de distintas categorías y definiciones de lo que se comprende como trauma. Veremos situaciones sociales y familiares patógenas, es decir, que enferman e influyen para traumatizar a un individuo. También veremos ejemplos de personas que toleran y progresan a pesar de sufrir aquello que podría considerarse potencialmente traumático. Y o no lo fue, o la persona logró superarlo. Mirado desde una óptica específicamente psicológica y psicoanalítica, el trauma también tiene diversas acepciones. No solo se trata de un término amplio que implica niveles colectivos e individuales. También es un concepto que desde el mismo psicoanálisis adquiere distintas significaciones y se estudia a la luz de diferentes teorías y de diferentes puntos de vista. En nuestras mesas clínicas, encuentros científicos, entrevistas, conferencias que tendremos durante la jornada, estaremos penetrando en estos diversos sentidos y estudiaremos la evolución del concepto. Ejemplificaremos las distintas connotaciones que la idea de trauma conlleva y también revisaremos las consecuencias técnicas y clínicas que este trabajo tan complejo implica. Por ahora, y de manera introductoria, señalaré algunos de los puntos que van a ser profundizados en estos días de trabajo. Yo voy a retomar autores e ideas a los que regresaremos en distintas presentaciones de nuestros ponentes en la jornada. Howard Levine, a quien, como ahorita también Gabriel decía, tendremos como un invitado especial en estas jornadas y a quien le agradecemos mucho su presencia, es un autor destacado, un especialista en el tema, y él menciona que el término trauma se utiliza tanto para definir un evento en sí mismo como la consecuencia de dicho evento. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente automovilístico, el propio accidente en sí mismo se puede denominar trauma. Y también se toma el mismo vocablo para referir a lo que esta persona sufre como consecuencia de dicho suceso. El trauma es un hecho o acontecimiento que impacta y también es la consecuencia negativa que aparece como efecto negativo sufrido de aquella experiencia. En los diccionarios podemos encontrar que el término de trauma proviene de la medicina. La palabra deriva del griego y significa herida o daño. La traumatología es la rama de la medicina que se dedica al estudio y a la intervención sobre las lesiones que el organismo sufre por un trauma. Esto me importa mencionarlo y compartirlo y pensarlo con ustedes porque la procedencia del término y sus connotaciones básicas suponen un énfasis en 2 aspectos: el hecho externo y la causalidad. Los orígenes de la palabra trauma empujan a enfatizar la importancia del evento, es decir, la situación concreta y real. Y también subrayan una línea causalista, a un efecto, una causa. Estas son 2 características que precisamente se van a cuestionar y comprender de una manera distinta cuando la idea de trauma entra a estudiarse desde una perspectiva psicoanalítica. En los principios del pensamiento psicoanalítico, Freud propuso que la neurosis, en particular la histeria, partía de una vivencia traumática. Recordemos que Freud era médico, un hombre que estaba aplicando sus modelos previos de comprensión a una disciplina que recién comenzaba. Inicialmente, y debido a la queja frecuente de sus pacientes histéricas,
en relación a seducciones sufridas en la infancia, Freud propone la llamada teoría de la seducción, en la que una escena real de seducción constituía la etiología de la psiconeurosis, es decir, el origen de la psicopatología. Sin embargo, al poco tiempo, Freud se da cuenta y observa que las quejas de estas pacientes implican algo mucho más complejo que un efecto lineal que se ve aquecido en relación a algo infantil. Se percata que existen deseos, emociones, representaciones inconscientes y demás elementos psicológicos que influyen de una manera determinante en la que se recuerda la infancia. La memoria no es pura, por más nítida que a veces ésta parezca. Nuestros deseos, aquellos precisamente que son rechazados por inadmisibles en nuestra mente, inciden en la conformación de los recuerdos. La famosa frase que Freud le escribe a Fliess en 987, ya no creo en mi neurótica. Esto se lo escribe Freud a Fliess en una carta. Se refiere al agudo descubrimiento que realiza sobre las fantasías infantiles inconscientes. A finales de 1800, Freud estaba pensando en la teoría de la seducción y de pronto dice, ya no creo más en mi neurótica, porque él va entendiendo que hay otras cosas que influyen en la construcción de esos recuerdos. Freud comienza su autoanálisis y se observa a sí mismo y observa la fuerza que los deseos y las fantasías tienen en la construcción de sueños, de recuerdos y en la forma en que la vida se experimenta. La visión psicoanalítica se inaugura, se aleja de la médica con estas ideas y se acerca a lo que más tarde será conceptualizado como mundo interno. En las conferencias escritas por Freud entre 1916 y 1917, Freud ya propone algo distinto, propone las llamadas series complementarias. Con esta idea, quiere enfatizar el complejo entretejido que aparece entre la realidad externa y la realidad interna. También Freud había hablado de un término muy interesante al que denomina resignificación. Es una idea que subraya el acomodo tan particular, interno, que cada individuo da a las experiencias vividas. A manera de analogía, podemos imaginar que dentro de la mente se está efectuando permanentemente un ejercicio de edición de las vivencias. Los eventos experimentados en la realidad pasan por un proceso similar al de la edición cinematográfica inconsciente. Stanley Kubrick menciona en relación a la cinematografía que todo aquello que precede a la edición es solo un camino para producir una cinta que será editada. El trauma deja de pensarse solo en relación a un suceso. Importa mucho la edición de ese suceso. Pensemos, por ejemplo, en el terremoto del 2017, un evento sorpresivo, violento. El mismo hecho lo vive una paciente mía, una mujer de mediana edad, melancólica, que generalmente se siente frágil, carece de fuerza vital y frecuentemente llega a imaginar que su familia estaría mejor si ella muriera. En tratamiento previo al sismo, trajo sueños repetitivos en los que grandes olas arrollan a sus hijos, o a ella, o a poblados. También el terremoto lo sufre otra mujer, que no es paciente mía, pero que yo superviso, de la misma edad que la mía,
y ella queda damnificada debido a que su casa se dañó fuertemente. Tuvo ansiedad e insomnio después del evento. Al cabo de unas semanas, recupera su ritmo de vida cotidiana, se va calmando, está triste, pero tiene esperanza y confianza en sus capacidades para restituir lo perdido. Por supuesto que influye la red familiar y social que cada una de ellas tiene a su alrededor y la que ha tenido a lo largo de su vida. Principalmente, influye esta ecuación tan personal que se organiza, donde la realidad externa es decodificada e interpretada de una forma muy particular. Para la mujer melancólica, mi paciente, el terremoto resultó más devastador que para la segunda paciente de mi colega, siendo que en lo real, mi paciente no perdió ningún bien, toda la familia está a salvo, nadie resultó lesionado. Los sueños de olas amenazantes fueron sustituidos por pesadillas de temblores violentos, paredes desgajándose y casas fracturadas. La segunda paciente quedó damnificada, perdió una casa, pero recuperó la vivencia de hogar. Su estabilidad se vio afectada, pero contó con los recursos emocionales para reponerse. En 1958, Klein comenta algo muy interesante sobre este complejo eslabonamiento. La voy a citar. Klein dice: las experiencias externas son de la máxima importancia a lo largo de la vida. Sin embargo, mucho depende, aún en el infante, de las maneras en las cuales las influencias externas son interpretadas y asimiladas por el niño. Y esto a su vez depende, en gran parte, de cuán fuertemente están siendo operativos los impulsos destructivos y persecutorios y las ansiedades depresivas. De la misma forma que nuestras experiencias adultas están influenciadas por nuestras posturas básicas, que ya sea nos ayudan frente a las desgracias, o bien si somos muy dominados por la desconfianza y la autocompasión, tornan aún la menor de las contrariedades en desastres. Hasta ahí Klein. La idea causalista lineal no se sostiene cuando se trata de comprender lo traumático en términos psicológicos. Tampoco se le puede dar un valor unívoco o universal a una experiencia externa específica. Lo traumático no se constituye a partir ni de un hecho único, ni en una relación causal con el acontecimiento. Más aún, el psicoanálisis comprende que aquello traumático puede tener un referente interno, solo interno, y que a veces no es necesario ningún tipo de evento externo para que en una mente frágil se constituya un trauma. Por ejemplo, para un puber, el impacto del desarrollo sexual genital puede despertar una serie de emociones confusas y excesivas. Una joven tiene su menarca, su primera regla. Comienzan a marcársele sus caderas, a desarrollársele los pechos, y a medida que este desarrollo continúa, ella se va angustiando, se siente sucia y comienza a hacerse cortes en la cadera, en el abdomen, en las piernas. El encuentro con el propio sadismo, con las posibilidades autodestructivas o con la sexualidad cargada de deseos intolerables son fuentes internas potencialmente traumáticas. También estos elementos emocionales son el sedimento donde se anclan experiencias externas que desde ahí se resignifican. Incluso hay autores psicoanalíticos para los que el trauma
no representa un ángulo de comprensión psicodinámica. No todos coinciden. Donald Meltzer, por ejemplo, manifiesta abiertamente que el trauma no tiene que ver con su obra. Meltzer es un autor que insiste que el psicoanálisis se debe alejar de una ciencia explicativa y convertirse en una disciplina descriptiva. Lo explicativo es causalista, lo descriptivo es fenomenológico. Sheila Navarro, quien habla con Meltzer sobre este tema, comenta, la cito, dice, frecuentemente los pacientes citan momentos de su historia, de crisis o de traumas, con tenacidad defensiva sospechosa. Algún incendio, mudanzas, la muerte de los padres, la pérdida de un hijo. Dicen cosas como, desde entonces no pude dormir, desde ahí comencé a adelgazar y por eso me enfermé. Se recorta un momento necesario para la proyección de un conflicto a resolver. Ya Freud, cuando se ocupa de los recuerdos encubridores, nos lo advierte con claridad. Hasta ahí, Sheila. En 1920 aparece una reconceptualización de la idea de trauma dentro de la obra freudiana. Freud escribe más allá del principio del placer. Y en este texto se abre lo que será un punto de anclaje para teorías contemporáneas sobre el tema. Freud estudia la neurosis de guerra y la compulsión a la repetición. Fenómenos paradójicos, imposibles de explicarse desde sus teorías previas, desde sus conceptos anteriores. Y entonces desarrolla ideas como la pulsión de muerte, la desligazón, los excesos para el aparato psíquico. Son nociones que abren camino para que autores postfreudianos comprendan y se compenetren en la patología estudiada a partir de una nueva luz. En un movimiento mental saludable, el aparato psíquico funciona elaborando experiencias, es decir, integra eslabones, organiza sentidos de distintas vivencias, internas o externas. Digamos que Eros, la pulsión de vida, apunta a la cohesión, a ligar. Lo propuesto por Freud en 1920 es una fuerza opuesta. Es la idea de un movimiento silencioso, dirigido a desarmar, a desligar, estos intentos vitales por unir o construir significados. Lo traumático queda anclado a esta inercia mortífera, donde parece detenerse y deshacerse la posibilidad para representar, para ligar, para significar. En la jornada vamos a escuchar frecuentemente el tema de lo no representado, la ausencia o las fallas en el proceso de representación. Es la idea de que la mente en situaciones traumáticas se ve excedida en su capacidad para elaborar experiencias. Es una línea actual, muy presente en la literatura psicoanalítica contemporánea sobre el tema. Unidas a estas ideas freudianas, vemos que muchos analistas también en la actualidad retoman algunas propuestas de Wilfred Bion. Este autor ofrece una amplia y profunda idea sobre los procesos de pensamiento. Bion constituye y arma una teoría del pensamiento que no se refiere a lo cognitivo, sino a un funcionamiento global que la mente tiene para dotar de sentido a la vida, para construir sueños, recuerdos, una identidad, vínculos, y para significar toda vivencia experimentada el ser humano tiene desde su nacimiento.
Digamos que para Bion, frente a cualquier impresión sensorial, existe el reto de dar un significado simbólico a esa experiencia. Desde algo tan elemental como algo sensorial, por ejemplo, el cólico de un bebé, hasta las más sofisticadas experiencias emocionales, como la dicha y el dolor simultáneo que puede dar ver partir a los hijos para desarrollarse y simultáneamente dejar el hogar. Desde lo más elemental hasta lo más complejo, la mente tiene que ir creando sentidos. La mente se tiene que fortalecer. La mente se tiene que fortalecer a medida que se articulan significaciones. Las ideas de Bion sirven para ir mostrando cómo hay experiencias que rebasan la capacidad psicológica para lidiar con ciertas situaciones. El trauma es visto desde esta óptica como aquello no tramitado, como aquello no integrado, donde la elaboración, los procesos de elaboración psicológica son fallidos o se ven limitados. Las vivencias traumáticas serían como experiencias enquistadas, inmóviles, algo congelado, o peor aún, una especie de hoyo negro que consume y lastima aquello potencialmente vital. Hay una amplia bibliografía alrededor de estas ideas. Digamos, la forma en la que distintos autores intentan denominar y describir estos estados traumáticos es denominado de diferentes formas. Por ejemplo, Ferro habla de estados inaccesibles a la palabra. Peiser lo nombra como islas disociadas en el sistema de memoria del self. Shefetz habla de subjetividades aisladas. Steiner acuña el término de refugios psíquicos. El trauma distorsiona la experiencia subjetiva y la capacidad mental para organizar eventos. Un autor también dedicado a estudiar este tema, Auerbach, define al tiempo psicológico como una función mental que integra y da secuencia a la información sensorial, a las ideas, a las memorias. Todo esto en un intento por construir coherencia. El sentido de tiempo queda dañado en las situaciones traumáticas porque se altera la continuidad del sí mismo. Hay una especie de no tiempo o de tiempo negativo que no tiene que ver con la noción de atemporalidad del inconsciente como Freud la entendió, sino con una concentración de la personalidad en un estado entumecido e inmóvil. Los estados traumáticos implican una disociación, una desconexión que puede tener múltiples expresiones. Por ejemplo, puede haber desconexión con la realidad, donde el mundo pierde su sentido de continuidad y de espontaneidad. Desconexión en las relaciones interpersonales, donde se interrumpe la experiencia de intersubjetividad. Desconexión en el self, donde hay un diálogo interno limitado y empobrecido. En una excelente e impactante novela que se llama Purga, de Sophie Oksanen, la autora nos empuja a una escena de tortura. Una de las protagonistas es sometida por oficiales soviéticos en la Estonia de los 40. El cambio de voces narrativas que la escritora usa para describir el episodio confunde de primera instancia al lector. Después uno entiende que la protagonista pareciera que se ha convertido en otra cosa. La voz que la caracterizaba se esfumó. Sophie Oksanen entonces nos dice, la mujer que yacía
en medio de aquel cuarto, era una extraña. Y Halide, la protagonista, ya no estaba ahí. Se había convertido en una mancha en la pata de la mesa, al lado de un agujero de polilla, dentro de un agujero redondo en la madera de aliso, un árbol crecido en la tierra de Estonia, en la madera donde aún se podía sentir el bosque, donde todavía se sentía el agua y las raíces y los topos. Buceó hasta muy lejos. Era un topo que empujaba un montón de tierra y emergía en el jardín. Oksanen aquí intercala frases descriptivas de la tortura desde la voz del narrador y continúa. Halide podía notar la lluvia y el viento, la tierra mojada que respiraba y latía. Halide estaba afuera, en la tierra mojada. La mujer que había en el centro de la habitación no se movía más. Los artistas tienen el talento para capturar y transmitir aquello que los psicoanalistas estudiamos. Desde hace algunos años que leí esta novela, pensé que era un relato impresionante de un fenómeno disociativo. Lo escindido o gravemente disociado aparece también como un fenómeno sensorial para enfrentar algo abrumador. Es una posible respuesta frente a aquello que resulta insoportable, algo que no se puede integrar a la conciencia. La desconexión, incluso a nivel corporal y no solo mental, aparece en lo traumático, lo no representado, lo expulsado del registro psíquico, lo blanco, diría André Green, aquello repudiado. Son distintas maneras de dominar o de intentar dominar lo que parece sobrepasar la capacidad psicológica para articular, para unir y dar significado simbólico a la experiencia emocional. También creo que vale la pena tomar en cuenta un par de cosas junto con esta idea de lo no representado. Alrededor del 2009, cuando terminaba de escribir mi libro La mente en desarrollo, leí lo que Green, en un texto recién editado, denominó como lo no neurótico. En ese momento me alegró encontrar esa idea, porque yo me encontraba escribiendo sobre varios conceptos que aludían a las dificultades en la simbolización. Me gustó que lo que Green había nombrado en los 70s como blanco, de locuras privadas, y que era más abarcativo que solo la patología limítrofe, se intentara ahora denominar así lo no neurótico. Es un término más amplio que engloba distintas expresiones psicopatológicas que implican trabas en los procesos de significar y simbolizar. Ideas que hoy muchos autores entrelazan con lo que se entiende como traumático. Lo que hoy pienso es algo que frecuentemente Norberto Blechman nos transmite en Eleya, pero que ahora veo con más claridad. Hay modas. Lo no representado o no representable es una idea brillante, muy interesante para comprender la psicosomática, ciertos trastornos impulsivos, estados melancólicos y, por supuesto, ciertos estados traumáticos. También considero que junto con esto es un peligro epistemológico no visualizar que son modalidades de comprensión temporales. Hay un riesgo en tomar un concepto atractivo y convertirlo en un ángulo de comprensión único, monocausal. Junto con ese riesgo científico de confundir un modelo con la verdad, encuentro también otros dos puntos que conviene tomar en consideración cuando se piensa también en lo traumático. Uno es que existen representaciones preverbales, primitivas. Melanie Klein lo denominó memory feelings, la memoria emocional,
un tipo de registro mental temprano que sí se puede aprender en la transferencia. Es decir, que sí tiene un nivel de representación aunque sea distinto del verbal. El otro punto también es tomar en cuenta aquello que Bion propone como antipensamiento, es decir, los ataques cargados de motivaciones y de fantasías que bien pueden destruir activamente lo simbólico o las significaciones que están en cierne. También, junto con esto, las organizaciones defensivas del carácter, que conforman fortificaciones a veces infranqueables. Mencionaré brevemente ambos puntos. Primero, lo temprano, esto que denominamos arcaico. Mi paciente Sonia acude a tratamiento a los 55 años de edad. Ella llegó presentando crisis depresivas graves y recurrentes, insomnio y ansiedad, entre otros síntomas. Sonia recuerda su infancia contrastante. Por una parte, estaba el amor de una abuela materna que la crió con esmero, pero que era una mujer que cargaba un doloroso duelo a cuestas. Por otra parte, estaba su madre, a quien mi paciente amó profundamente, pero que se ausentaba largas temporadas por cuestiones de trabajo. En el tratamiento, Sonia despliega una relación demandante, un amor de transferencia posesivo y exigente. Durante los primeros años del análisis, las sesiones fueron extenuantes. Mi sensación era de no tener tregua, con una paciente que no se calmaba ni aliviaba con ninguna de mis interpretaciones. Una característica persistente era su ritmo y tono de voz, una prisa hipomaníaca por hablar, una incapacidad para hacer pausas y por momentos un sonido agudo y penetrante en su habla. Este material es paraverbal, es decir, no está en el contenido de lo que la paciente transmite. No se refiere a los temas que se tratan o a las cosas que ella dice. Es una expresión no verbal. Para varios autores psicoanalíticos, esto preverbal, digamos, esto que está antes de lo verbal, se expresa precisamente paraverbalmente. Aquello que se experimenta en los primeros tiempos de la vida es algo que no está capturado por lo verbal. Lo no verbal es básicamente visceral. El analista lo capta o lo intuye por canales que también son paraverbales e implica un esfuerzo irlo transformando en algo más aprehensible. Esa receptividad y transformación en algo más comprensible es a lo que Bion le llamó reverie e implica un intento por dar un estatuto de mayor significación simbólica a algo más primitivo o evacuativo. Con Sonia fuimos entendiendo que esta modalidad de habla estaba en parte referida a una motivación de apropiarse del otro. Fuimos comprendiendo que en este estilo atropellado y estridente había una intención y una fantasía de apropiamiento, de abarcar al otro, de no dejar ni un espacio para algo o alguien que no fuera ella. Hicimos metáforas de palabras dichas, no como una forma de comunicación, sino como tentáculos que atrapan o colmillos vampíricos que chupan hasta la última gota de sangre. Alguna vez, al mostrarle esta manera de acaparar con su ritmo de lenguaje, recordó que de pequeña se sentaba en las piernas de la madre para hablar y hablar y hablar. Cuando la madre volteaba a mirar a otro lado, ella le tomaba la barbilla a la madre y le regresaba la cara a la madre para que la madre la viera fijamente.
Ella cuenta que un día la madre se desmayó. Yo comprendí bien a la madre en ese momento. Si bien esta idea de captura por medio del lenguaje nos sirvió mucho para ir entendiendo algunos de los sentidos que tenía su manera de hablar, mi sensación era que había algo más que ella y yo no comprendíamos, que no estábamos pudiendo agarrar y se nos escapaba. Un día, estando ella en esa tropelía de palabras y sonidos, yo me quedé imaginando qué sería si ella se detuviera. ¿Qué sería si esa mujer depresiva, asustada, ansiosa, se atreviera a hacer una pausa? Me vino entonces la imagen de algo pasmado e inerte. Lo hablé con ella. Le dije que tal vez esa sobreexcitación en su forma de hablar conmigo era una manera de sentirse viva, de que algo silenciosamente letal no se filtrara entre nosotros. Sonia entonces recordó que siendo joven había mirado unas fotos de sí misma cuando era bebé y vio que tenía sus manos y sus piernas vendadas. Intrigada le preguntó a la madre y la madre le explicó que había tenido que ser vendada de bebé por temporadas largas porque ella se tallaba constantemente y de manera muy fuerte sus piernas contra la cuna, al grado que llegaba a sangrarse y llagarse. También había que vendarle las manos porque apretaba tanto los dedos que incluso con las uñitas cortadas, de todas formas, se lastimaba las palmas de las manos. Sabemos muy bien que siempre hay conjeturas en lo que vamos tratando de entender. Yo pienso que Sonia, siendo una bebé, estaba desbordada de ansiedad, que esa hiperquinesia temprana parece haber sido una forma de expulsión somatopsíquica de la angustia, un bebé que no para de moverse. Y aunque estamos hablando de experiencias muy primitivas, parece haber un registro, aunque sea rudimentario, simbólicamente hablando, de aquella hiperquinesia temprana que ahora se reedita en la transferencia, o sea, en la relación conmigo. Horacio Echegoyen piensa que el desarrollo temprano se integra a la personalidad y se puede reconstruir en el proceso analítico gracias a esta expresión transferencial. En relación con un material temprano de un paciente, él opina, y cito a Echegoyen, una experiencia altamente traumática de los primeros meses de vida se incorporó a la personalidad del paciente. Adquirió un valor simbólico al que pudimos llegar con la interpretación. Hay una diferencia entre un estado temprano, arcaico y preverbal con aquello no representado, como lo alexitímico, por ejemplo, que está en la base de lo psicosomático y que resulta inaccesible para la interpretación. Ahora tocaré el punto de las construcciones defensivas en el carácter y el antipensamiento. Este punto vale la pena tomarlo en cuenta porque cuando se expande demasiado la idea de lo no representado, se olvida uno que Bion también denominó antipensamiento o reversión de la función alfa, algo muy interesante en donde se edifica justamente una reversión para alterar el sentido de una experiencia vital vivida, el sentido y la verdad que está incluida en esa experiencia. Sería la idea de una mentira comprendida no solo como un fenómeno, sino como una configuración específica ligada a la alteración de procesos de pensamiento. Estas reversiones en la construcción simbólica, o mentiras llamadas así por Bion, por Meltzer, emergen cuando la experiencia emocional no es tolerada, pero ciertos símbolos
ya están creados. Ciertos símbolos que representan la experiencia ya han sido creados. Los símbolos ya constituidos no pueden ser destruidos y son entonces utilizados para encubrir la propia experiencia emocional. Se puede entonces crear un sistema de sentidos tergiversados para encubrir la experiencia. La obstrucción de las capacidades simbólicas no solo se da como consecuencia de aquello que excede a la mente, también hay procesos encaminados a atacar las funciones de pensamiento. Se pueden tener fallas simbólicas debido a lo abrumador de las experiencias y a los déficits emocionales, por supuesto, pero también se pueden tener estas fallas simbólicas por tergiversaciones destinadas a desfigurar el sentido de las significaciones. En las situaciones traumáticas es frecuente que se erijan sistemas como estos que detienen la posibilidad de elaborar vivencias. Heinz Weiss, que es un analista alemán con influencia postcliniana, estudia las dificultades de reparación que aparecen en situaciones traumáticas. Subraya que el tratamiento analítico con pacientes traumatizados apuntaría a recuperar la capacidad de reparación en el presente y asumir que el daño está en el pasado. Esto, dicho tan escueto y tan sintetizado, implica un largo camino de duelo, de elaboración de pérdidas que el trauma siempre involucra, y también capacidad de perdón y de elaboración del paso del tiempo. Sin embargo, frente a lo traumático, suelen conformarse organizaciones de carácter que interfieren dramáticamente con este devenir. La ira omnipotente, el resentimiento y la vergüenza son emociones que arman edificaciones defensivas difíciles de franquear. Weiss se pregunta, ¿por qué aparecería la vergüenza en una víctima? En un abuso, por ejemplo, situaciones de abuso. La vergüenza es paradójica, es una paradójica emoción que frecuentemente él encuentra en situaciones de abuso. Weiss explica que la confusión que resulta de las fantasías vengativas y la rabia que la persona con el trauma tiene, generan que la percepción de víctima-victimario, la claridad de la diferencia víctima-victimario, se diluya. Una relación llamada narcisista por el borramiento de los límites entre el yo y el otro. La fuerza que la ira tiene en el trauma suele confundir. La rabia aparece en imágenes cargadas de afecto, vengativas. El odio se preserva y aquella víctima atrapada en un estado que se congela, no solo porque no puede acceder a elaborar aquello traumático, sino también por la presencia de fantasías y motivaciones rabiosas, por los deseos cargados de representaciones que avivan el propio trauma. El trauma se preserva entonces por odio también, por resentimiento, por fantasías vengativas. Es un universo altamente, es un universo de emociones altamente conflictivas y primitivas que enquistan el trauma. En estos días de jornada, uno de los materiales clínicos que nos va a servir en particular para ejemplificar estas ideas es el de Leonor, presentado por Karina Velasco. Leonor es hija de una mujer víctima de feminicidio. Es una joven que pierde a la madre en un momento adolescente, donde la separación y la ruptura rebelde de la madre tendría que ser una condición no solo normal, sino hasta saludable. Sin embargo, la culpa por las emociones hostiles de la natural adolescencia hacia la madre la confunden y la llevan a pensar
que ella descuidó a la madre, que no la procuró lo suficiente, que la dañó. Consagra entonces su vida a vengar a la madre. Después se siente devastada, consumida por la ira y convencida de que ella sirve para odiar, no para reparar ni para amar. Para finalizar, quiero brevemente hacer énfasis en el esfuerzo emocional, la intensa y muchas veces avasalladora contratransferencia que suele desplegarse en la experiencia de trabajo con pacientes traumatizados. La resonancia emocional que el terapeuta sufre en estos casos es potencialmente riesgosa para la mente del analista si no se lleva a cabo un cuidadoso trabajo de análisis personal y supervisión. Cazorla muestra que las dificultades contratransferenciales con estos pacientes no son solo el resultado de puntos ciegos en el terapeuta, también son producto de lo complicado y doloroso que implica acceder a las áreas traumatizadas. Frecuentemente hay actuaciones, enactments. Es común, por ejemplo, que el paciente inconscientemente intente inmovilizar al analista, congelar la situación analítica para que el trauma no aparezca redivivo en la transferencia. La necesaria repetición del trauma en el vínculo terapéutico aparece como una amenaza para ambos miembros de la diada analítica. Y no deja de ser tentador construir una coraza frente a esto y quedar ambos paralizados. El terapeuta queda entonces envuelto en una colusión obstructiva. Thomas Ogden, retoma el poema de Robert Frost, Conocido de la Noche, así se titula, Conocido de la Noche, para hablar metafóricamente del territorio que el analista tiene que recorrer con pacientes petrificados, detenidos. En inglés el título es Acquainted with the Night. Hay quien lo traduce como familiarizado con la noche o la intimidad de la noche. Voy a leer una breve, dos o tres versos nada más de este poema. Dice: he sido uno de esos que saben qué es la noche. He salido con lluvia y con lluvia he vuelto. He dejado atrás la última luz de la ciudad. He recorrido el callejón más triste. He frenado en seco y parado el ruido de mis pasos al escuchar un grito interrumpido, lejano, procedente de otra calle. Estar familiarizado con la noche es sumergirse en el conocimiento del dolor, en el lado oscuro del psiquismo, y tener la receptividad para escuchar ese grito interrumpido, algo tal vez terrorífico que también paraliza. Por más poético que aquí aparezca, hablamos de escenarios potencialmente nocivos, que tocan los límites de nuestro método y frente a los que hay que ser muy, muy cautelosos. Con esto termino y quiero darles nuevamente una bienvenida afectuosa a esta jornada, agradecerlos por su escucha y dejarlos frente a una jornada que será sumamente interesante. Gracias. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.